No encontrarás nada al respecto en las noticias o el internet. El caso fue declarado cerrado poco tiempo después del incidente, alegando que no había sobrevivientes. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi difunta esposa. Supongo que todo esto me traumatizó tanto que solo quería empujarlo al fondo de mi mente y nunca volver a pensar en eso. Pero siempre estaba ahí, mordiéndome, recordándome. Así que les contaré todo al respecto. Era temprano en el otoño y acababa de abordar el avión que me llevaría a casa de mi viaje de negocios de 2 semanas. El avión despegó muy bien y yo, como soy muy susceptible a la velocidad del avión, decidí dormir un poco. No estoy seguro de cuánto tiempo había pasado, pero recuerdo que una fuerte turbulencia me despertó. Abrí los ojos para ver el equipaje cayendo y los pasajeros gritando atemorizados. ¿Qué está pasando? Instantáneamente me puse alerta, preguntando a la perturbada dama a mi lado. Ella me ignoró por completo, agarrando su asiento febrilmente. Máscaras de oxígeno cayeron desde arriba y me puse la mía tan pronto como lo hicieron, abrochándome el cinturón de seguridad con manos temblorosas. Miré por la ventana y vi las copas de interminables hileras de árboles que se acercaban peligrosamente cada segundo. Esto es todo. Se acabó. Esos fueron mis últimos pensamientos antes del impacto y todo se oscureció. Desperté en el piso del avión. El equipaje, la comida derramada y otros artículos estaban a mi alrededor. Miré hacia la cabina del piloto y me encontré con una vista de los árboles. Al parecer, el avión se había roto en pedazos, pero el fuselaje parecía algo intacto, a pesar del desorden a mi alrededor. Mi primer pensamiento fue: sobreviví. Miré mi dolorido cuerpo e intenté evaluar el daño. Estaba bastante magullado y mi hombro tenía un corte menor, pero aparte de eso, nada grave. Fue entonces cuando escuché las voces de otros pasajeros a mi alrededor. A mi izquierda sonaba como si una mujer estuviera llorando y otra mujer la estuviera consolando. Frente a mí, escuché un gemido, mientras que a mi derecha había un hombre que parecía estar magullado como yo, pero bien. Me levanté y me di cuenta de que algunos de nosotros todavía estábamos vivos y algunos ya estaban revisando a las demás personas por sus signos vitales. «¡Necesitamos ayudar a los heridos! ¡Ahora!», gritó uno de los sobrevivientes. Me uní para ayudarlos con eso, comprobando los pulsos de los pasajeros que no estaban tan desordenados, que potencialmente podrían estar vivos. «Linda, ella se fue. Lo siento». La mujer consoladora le dijo a la joven que estaba sollozando, por lo que luego pensamos que era el cuerpo desfigurado de su hermana. Unos minutos más tarde, vimos a un pasajero que estaba vivo en su asiento, pero apenas. Tenía una tubería de metal colgando de sus entrañas y sus piernas estaban aplastadas más allá del reconocimiento. Nos rogó que le quitáramos la vida y después de dudar un poco, Mitch, uno de los sobrevivientes, tomó un hacha y lo hizo. El resto de nosotros nos alejamos. Difícilmente podríamos soportar escuchar el sonido del hacha que se conecta al cráneo del hombre, y mucho menos verlo. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Linda. «Las reglas básicamente dicen que debemos quedarnos aquí y el rescate tendrá más facilidad para encontrarnos», dije. «Tienes razón», dijeron otros sobrevivientes. «Necesitamos configurar una señal de SOS e intentar contactar a alguien». «Amber, ¿estás recibiendo algo?», le preguntó a la mujer que estaba consolando a Linda antes. Estaba en su teléfono, tratando de ver si podía recibir una señal. Nada. Sacudió la cabeza con desesperación. Ni una sola barra. «Entonces no tenemos más remedio que esperar», respondió otro sobreviviente. «Tenemos que establecer un refugio. Va a hacer frío esta noche», dije. «Espera, no vamos a estar aquí por tanto tiempo, ¿verdad?», preguntó Mitch. «Esta noche
y tal vez unas noches más. Dije, tenemos que racionar nuestra comida y ponernos cómodos. ¿Y los que perdieron la vida? Tenemos que darles un entierro, dijo Linda entre lágrimas. Lo haremos, cariño, Amber le dijo. Pero ahora tenemos que pensar en nuestra propia supervivencia. Salimos del fuselaje para ver dónde estábamos, pero a pesar de tener un pequeño claro, a nuestro alrededor había árboles altos que bloqueaban nuestra vista. Unos pocos árboles rotos yacían alrededor, como resultado del avión que los derribó al impactar. Como no había elevaciones importantes cerca, no había forma de saber qué tan cerca o lejos estábamos de la civilización. Sacamos las personas sin vida y los alineamos frente al fuselaje. Decidimos no usar nuestra fuerza para acabar, ya que quién sabe cuánto tiempo tendríamos que quedarnos aquí, por lo que solo los cubrimos con sábanas y ropa. En total, solo quedamos 6 de nosotros vivos: Linda, Amber, Mitch, Will, Norton y yo. Alrededor del anochecer comenzó a hacer mucho frío, así que usamos el equipaje para bloquear la apertura del fuselaje tanto como pudimos. Mitch usó unas rocas para formar una señal de SOS en el pequeño claro detrás del avión, con la esperanza de llamar la atención de los rescatistas más rápido. Cuando cayó la noche, todavía no podíamos deshacernos del frío inminente, así que nos vestimos de más y nos acurrucamos en camas improvisadas, hechas con ropa y mantas de otros pasajeros. Comimos una escasa comida de una barra de chocolate por persona y decidimos dormir un poco. La mayoría de los miembros del grupo se durmieron rápidamente, con la excepción de que Linda lloraba hasta quedarse dormida. Fui el último en quedarme dormido. No estoy seguro de qué hora era, cuando de repente me desperté con el sonido de una ramita rompiéndose fuera del avión. Pensé que tal vez alguien nos había encontrado, así que me levanté y miré por la ventana. No podía ver nada, así que me acerqué a la barricada del equipaje y miré por el agujero. Me encontré con la oscuridad total fuera de nuestro avión. Nunca había estado acampando antes, así que ver el bosque en una oscuridad tan absoluta me llenó de miedo. Pensando que el sonido podría haber sido de un animal, estaba a punto de regresar a la cama cuando escuché otro chasquido de una ramita cerca. Agarré una linterna y aparté parte del equipaje, lo suficiente como para abrirme una puerta. Salí y escaneé el área con el haz de luz. ¿Hola? Llamé, esperando contra toda esperanza que alguien humano me escuchara. No había nadie ahí. Di la vuelta al avión, con cada ramita que pisé haciendo eco en todo el bosque. Fue entonces cuando me di cuenta de lo tranquilo que era en realidad. Cuando me fui a la cama, el bosque estaba lleno de los sonidos de sus habitantes. Ahora no había un solo sonido, sin pájaros, insectos, nada. Recordé que cuando el bosque se calla, generalmente significa que hay un depredador cerca. Mi corazón comenzó a acelerarse y escaneé cuidadosamente el área con mi linterna nuevamente y procedí a retroceder hacia el fuselaje. Llegué a la barricada de equipaje y cuando estaba a punto de subir, escuché otro sonido detrás de mí. Parecía que algo se arrastraba lentamente por el suelo. Apunté mi linterna hacia la fuente del sonido, hacia la pila de personas sin vida. Lentamente, moví el rayo de luz de derecha a izquierda y a través de los cuerpos inmóviles, cubiertos por la ropa. Mi linterna finalmente alcanzó el borde de la línea del cuerpo a la izquierda y mi corazón comenzó a latir aún más rápido. Una de las chaquetas había sido apartada y el espacio donde antes había estado un cuerpo, entre otros 2 cuerpos, ya no estaba. El sonido de arrastre resonó de nuevo. Moví la linterna hacia arriba y vi el cuerpo de una mujer tirada en el suelo. Y luego se deslizó débilmente, unos centímetros más hacia la oscuridad, con ese mismo sonido de arrastre, dejando solo sus piernas colgando en la luz. Apunté la linterna hacia arriba
y vi los amplios ojos de la mujer mirando fijamente al cielo con una cara inexpresiva. Pero eso no es lo que me asustó. Agarrando el cabello de la mujer, justo al borde de la luz, había una mano delgada, pero musculosa, negra y peluda. Dos ojos brillantes se reflejaron en la linterna, y tan pronto como la criatura me vio, produjo un grito muy corto. Estamos hablando de milisegundos aquí, y salió corriendo con el sonido de pasos fuertes e imposiblemente rápidos que se hicieron eco y al mismo tiempo se desvanecían, casi al instante, arrastrando a la mujer detrás de sí misma a la oscuridad. Solté la linterna y corrí de regreso al fuselaje. Bloqueé la apertura con el equipaje, jadeando. Regresé a mi asiento, sorprendido de que nadie estuviera despierto por mis fuertes pasos y mi respiración. Me cubrí, vigilando la barrera del equipaje. Toda la noche pensé que me imaginaba manos delgadas metiéndose, pero cada vez que parpadeaba, se iban. Antes del amanecer, finalmente me quedé dormido. Me desperté con el canto de los pájaros y las voces afuera del fuselaje. Suspiré aliviado, la pesadilla aún recién grabada en mi mente. Salí y vi a Norton y Will parados cerca de la pila de cuerpos y discutiendo acaloradamente. Me acerqué a ellos para preguntarles de qué estaban hablando, y Norton dijo: uno de los pasajeros sin vida está desaparecido. Podría haber sido un oso. Miré más allá de ellos, hacia las personas sin vida, y vi el espacio donde uno de los cuerpos debería haber estado. Y más allá de eso, las huellas distintivas de algo pesado, arrastrado por el suelo, se estiraron y desaparecieron en la línea de árboles por delante. Sabía que lo que vi la primera noche fuera del incidente aéreo no tenía sentido lógico, así que acepté la teoría de Will y Norton de que era un oso el que arrastraba el cuerpo, optando por no decirles que vi algo sospechoso. Asumí que estaba en shock por el incidente de avión y vi algo que no debería haber estado ahí. El día 2, cuando todos se despertaron, nos reunimos frente al avión y empezamos a hacer planes. Teníamos suficiente comida para 3 días como máximo, si la racionábamos, pero asumimos que podríamos estar atascados más tiempo que eso. Fue un vuelo largo, y la zona en la que estábamos atrapados era enorme, por lo que se esperaba que el rescate fuera lento. Amber intentó obtener una señal en su teléfono de nuevo, antes de que se agotara la batería, pero no lo logró. Le dije que tuviera su teléfono apagado, hasta que encontremos un área más elevada. En ese sentido, Mitch decidió recoger leña, mientras que Norton preparaba trampas para conejos o cualquier otro animal que pudiéramos encontrar. El trabajo de Will era mover los cuerpos más lejos del avión para evitar que el oso volviera a acercarse a nosotros. Mi trabajo era tratar de encontrar una colina para escalar o cualquier cosa que pudiera llevarnos potencialmente a nuestra libertad. Mitch me dijo que no me alejara demasiado bajo ninguna circunstancia y me dio un lápiz labial para marcar los árboles para no perderme. Me puse una mochila y me llevé una barra de cereal y agua embotellada conmigo y empecé a ir en una dirección. Yo quería llevar un cuchillo, pero lo único que teníamos era el hacha que asumimos que venía con el avión para derribar puertas en casos de emergencia y que los demás la necesitaban para cortar leña. Además, si un oso te ataca, te perderemos y perderemos el hacha, dijo Mitch. Ahora recuerda, Norton dijo mientras me acompañaba fuera de nuestro refugio. Si te encuentras con un oso, haz como que no tienes vida. Puede que te arroje, pero mientras no te muevas, estarás bien. Ahora, si el oso es pardo, ¡lo sé!, grité. Grítale hasta que se ofenda y huya, dije. Y asumir una postura de alto poder. ¿Quieres que se sienta amenazado? ¿Cómo sé si es un oso o un oso pardo?, le pregunté. ¿Los osos pardos tienen una joroba en el hombro? Creo que sí. ¿Tú crees? Levanté las cejas. Mira,
Mientras sigas gritando, el oso sabrá que debe evitarte. ¿Cómo sabes eso? Lo vi en ese programa de supervivencia con Bear Grylls. Oh, y no corras. Los osos te verán como presa si corres y luego estás acabado. Me fui por mi cuenta mientras los demás se ocupaban de sus asuntos. A medida que avanzaba, de vez en cuando gritaba frases como ¡Hey! O ¡Hola! Para ahuyentar a cualquier oso potencial. Utilicé lápiz labial para marcar los árboles que pasaba con una X, cada 10, 20 pasos o así. El terreno era irregular y casi me torcí el tobillo varias veces, así que cuando pasó una hora, me di cuenta de que probablemente no me había alejado demasiado del campamento. Todo el tiempo me topé con pendientes aquí y allá, pero no con grandes colinas ni nada, así que pensé que tendríamos que subir a uno de los árboles para tener una buena vista de la zona. Me di la vuelta y empecé a volver sobre mis pasos, ya que pensé que necesitaría algo de tiempo para volver. Seguía los árboles que marqué durante media hora, hasta que llegué a un árbol que me hizo parar sin energía en mi camino. La X que había marcado en el árbol estaba visiblemente manchada. Podría haber sido una ardilla o algo así, lo sé, pero esto era diferente. La mancha bajó de la X en 3 líneas iguales, como si alguien hubiera dibujado sus dedos a través de la corteza del árbol. Contuve la respiración mientras miraba a mi alrededor y de repente me di cuenta del tonto error que cometí una vez más. No presté atención a los sonidos y el bosque se había quedado en silencio durante mi caminata cuando no estaba escuchando. De repente sentí que me estaban observando. No sabía si debía gritar para ahuyentar al oso potencial o calmarme para evitar llamar la atención, porque algo me dijo que lo que estaba tratando aquí no era un depredador forestal común. Opté por la segunda opción y en silencio volví al campamento, dolorosamente consciente de cada hoja que crujía bajo mis pies. De vez en cuando me miraba por encima del hombro, siempre temiendo que me encontrara cara a cara con algo incomprensible. Cuanto más me alejaba, más silencioso se ponía a mi alrededor. Sentí como si estuviera caminando hacia los brazos del depredador, y entonces oí algo que me hizo parar. Al pisar una hoja crujiente, oí un crujido a 30 metros detrás de mí. No estaba seguro de si se trataba de un eco o de mi imaginación, pero a pesar de ello, miré y rápidamente escaneé el área. No había nada ahí. Entonces, ¿por qué se me erizó el pelo de la nuca y sentí un miedo tan primordial? Poco a poco volví a explorar los árboles y me detuve en uno de ellos. Había algo raro en este árbol, y entonces mi grito se atascó en mi garganta cuando me di cuenta de que lo que estaba mirando era una figura negra, mirando desde detrás del árbol. No se movía y me miraba directamente, con una mano alrededor del árbol. Me miraba como si no me diera cuenta y me acechaba. La miré en silencio durante un rato y me devolvió la mirada, sin que ninguno de nosotros se moviera. Casi me convencí de que era mi imaginación, como la forma en que ves tu pila de ropa en tu silla, en medio de la noche. Pero entonces, su mano se movió ligeramente hacia abajo, a través del árbol. No podía saberlo debido a la distancia, pero una cosa era segura, no era un oso. Me di la vuelta y empecé a correr, sin importarme las reglas que Norton me dijo. Al diablo con las reglas, al diablo con encontrar una elevación. Corrí lo más rápido que pude para encontrar seguridad. Después de lo que pareció una eternidad, empecé a escuchar las voces de mis compañeros sobrevivientes en la distancia, y los sonidos del bosque volvieron a la vida. Pronto vi al grupo del avión, reunido alrededor de una fogata. Corrí hacia ellos y me di la vuelta para ver si me estaban siguiendo, pero no había nadie. ¿Estás bien, Sam?, preguntó Amber. Hay algo ahí afuera, dije jadeando, sin apartar la vista de la dirección de donde venía. Todo el mundo estaba confundido,
y cuando les expliqué lo que había visto justo ahora y la noche anterior, algunos de ellos se preocuparon visiblemente. Acordamos no salir del campamento, y Mitch sugirió hacer una barricada para evitar que entraran animales salvajes. Cada uno de los supervivientes debían llevar algo para la defensa. Sin embargo, como a todos les faltaba algo para defenderse, excepto a Mitch, que reclamó el hacha para sí mismo, los demás obtuvieron lanzas improvisadas de madera. Nadie creyó mi descripción de la criatura que vi. Diablos, ni siquiera yo estaba seguro de lo que vi, pero todos estuvieron de acuerdo en que no era seguro ir solo. Después del almuerzo, recogimos más leña para el fuego y tratamos de pasar el tiempo hablando entre nosotros. Amber era una mujer de negocios que estaba de viaje como yo. Solía estar cansada, pero el trabajo era lo primero para ella. Linda estaba teniendo el momento más difícil de todos nosotros, habiendo sido testigo de que su hermana perdió la vida. Las dos estaban de vacaciones cuando todo sucedió. Se retorció la mente sobre cómo reaccionarían sus padres, pero Amber la consolaba la mayor parte del tiempo. Mitch era un atleta que tenía una lesión en la rodilla, así que estaba visitando a su fisioterapeuta en el país. Se consideraba afortunado de salir con vida, y mucho más de evitar lesiones más graves en lo que sucedió. Will era un programador, y eso es todo lo que conseguimos sacarle, mientras que Norton era un profesor asistente. Como Linda estaba de vacaciones. Pronto oscureció e hizo frío, a pesar de que solo eran las 5 de la tarde, así que decidimos que era hora de volver a entrar en el avión. Will insistió en quedarse afuera y mantener el fuego encendido, ya que esto mejoró enormemente nuestras posibilidades de ser encontrados. Aunque no me sentía feliz de que se quedara ahí fuera solo. Sabía que tenía razón y estaba seguro de que no quería quedarme ahí afuera. Alrededor de las 8 de la noche, Mitch, Norton y yo nos reunimos con él afuera para hacerle compañía. Para entonces, ya había empezado a construir una valla improvisada y ya había ramas grandes y robustas que sobresalían del suelo en varios lugares alrededor del campamento. Cuando termine aquí, este campamento será suficiente para todo el invierno, dijo Will con orgullo. Esperemos no tener que quedarnos aquí tanto tiempo, le contesté. Norton fue a orinar. ¿Crees que nos encontrarán pronto?, preguntó Will. No deberían ser más de 10 días, Mitch respondió. Esto no pareció levantar el ánimo de Will. Norton había terminado, así que se subió la cremallera. Bueno, una cosa es segura, dijo mientras se volvía hacia nosotros. Al menos estamos pasando algún tiempo lejos de la tecnología. Will empujó la leña en llamas, mientras Mitch miraba el fuego. El fuego crujió fuerte durante un momento, iluminando la cara de Norton y el área que le rodeaba. En esa fracción de segundo, vi algo negro y peludo detrás de él, arrastrándose lentamente a gatas antes de que se fusionara con la oscuridad de nuevo. Era la misma criatura de antes. Estaba a 4 patas, justo detrás de Norton. Abrí la boca y traté de gritar, pero no salió ningún sonido. Todo sucedió tan rápido. La expresión jovial de Norton se convirtió en una sorpresa cuando lo arrastraron hacia atrás y sus gritos repentinos se mezclaron con el sonido de arrastre solo unos momentos más tarde, como si de alguna manera se las hubiera arreglado para correr unos 100 metros en cuestión de segundos. Todos los demás se pusieron alerta al instante. Mitch se puso de pie. Los ahora apenas audibles gritos de Norton se desvanecieron por completo y el único sonido que quedaba era el crepitar del fuego. ¡Norton!, Mitch gritó de nuevo, recibiendo solo su eco como respuesta. «¿Sam? ¿Qué pasó?» Se lo llevó», apenas lo dije. «¿Qué se lo llevó?»,
Preguntó Mitch. Y entonces llegó un grito que congeló mis huesos hasta la médula. Sonaban como neumáticos chirriantes que resonaban por todo el bosque y hasta nuestro campamento. ¡Dios! ¡Tenemos que volver a entrar! ¡Ahora!, grité. ¡Espera! ¡Tenemos que ayudar a Norton!, dijo Mitch. Mitch, piensa. Si salimos ahora, acabará con nosotros. Tenemos que volver al avión ahora mismo. Los tres volvimos corriendo al avión y lo atrincheramos con el equipaje. Las dos chicas estaban confundidas y angustiadas, preguntando dónde estaba Norton y qué era ese grito inhumano, pero no tuvimos tiempo de explicarlo. Escucha, tenemos que estar tan callados como sea posible. Mitch dijo, no sabemos qué está pasando, pero hay un animal peligroso. Nos sentamos durante lo que parecieron horas, mucho después de que la llama se apagó. Todo el mundo estaba desplomado en los asientos del avión, agarrando sus lanzas. Comencé a tener sueño cuando un ruido vino de fuera del avión, el chasquido de una ramita. «Shh», dijo Mitch, tumbado en los asientos con el hacha apretada contra su pecho. Un sonido de arañazos vino de mi lado del avión y me congelé en el lugar. Un momento después, se detuvo. Escuché algo que sonaba como un olfateo, seguido por el sonido de pisadas sobre las hojas, que se desvaneció. Reuní el coraje para levantar la cabeza lo suficiente como para poder asomarme por la ventana. Al principio no vi nada, y luego, a través de la oscuridad, vi movimiento. Una figura alta, encorvada, estaba de pie donde los cuerpos habían sido movidos. Se inclinó para inspeccionarlos antes de agarrar uno con su brazo anormalmente largo y arrastrarlo a la oscuridad, igual que hizo con la mujer de la noche anterior. No dormimos hasta el amanecer. En la madrugada del día 3, el canto de los pájaros regresó. Así es como supimos que era seguro volver afuera. A pesar de eso, todavía estábamos extremadamente paranoicos cuando salimos. Así que primero, observamos cuidadosamente los alrededores. «Está bien, creo que se ha ido», gritó Mitch al resto de nosotros. Lo seguimos afuera. Mitch se volvió hacia mí, con pesadas bolsas debajo de los ojos, y preguntó, «Sam, ¿qué demonios fue esa cosa?» Lo vi algunas veces por ahora, pero nunca logré verlo bien. Sacudí la cabeza. «Will, ¿lo viste?» Mitch se volvió hacia Will. «Ni siquiera vi lo que le sucedió a Norton hasta que escuché los gritos», dijo Will. Nos quedamos en silencio por un rato. «No podemos quedarnos más aquí», dijo Linda. «Bueno, no podemos pasear por el bosque con esa cosa que nos acecha ahí. Seremos blancos fáciles», respondió Mitch. «Entonces, ¿qué?», intervino Amber. Miré a mi alrededor y pensé por un momento. Sabía que era lo correcto, pero de todos modos odiaba la idea. «Tenemos que rescatar a Norton», finalmente dije. «No podemos dejarlo atrás». «Esperen, ya». Mitch levantó la mano. No lo vi muy bien, pero esa criatura me pareció bastante peligrosa. No podemos ir en contra de eso, sin mencionar lo rápido que es. Los gritos de Norton estuvieron aquí un momento y luego... Will dijo, «Creo que estaremos a salvo si traemos antorchas». La criatura, sea lo que sea, me acechó desde lejos ayer por la mañana y estaba en nuestro campamento la noche anterior, pero nunca se acercó mientras había fuego. Y cuando apunté con mi linterna, se escapó con el cuerpo del pasajero. Es una posibilidad remota, pero vale la pena intentarlo. Está bien, pero ¿cómo demonios encontramos a Norton? Él podría estar en cualquier parte. Por lo que sabemos, podría haber perdido la vida.
Señalé la pila de cuerpos y dije: anoche arrastró otro cuerpo lejos. Siempre los arrastra en la misma dirección. Creo que podría tener una guarida. Si seguimos las huellas, podríamos encontrarlo. Una vez más, ¿viste lo rápido que es?, dijo Will. Nos podría llevar días encontrarlo, si incluso lo encontramos. Bueno, mientras esté vivo, ninguno de nosotros estará a salvo aquí, dije. Tenemos suficiente agua, pero la comida se acabará pronto. Tenemos que empezar a pensar en alternativas. La criatura probablemente necesita agua, ¿verdad?, preguntó Amber. Puede haber un crujido cerca, y si lo hay, seguirlo nos sacará del bosque. Pasamos algún tiempo discutiendo, y al final llegamos a la conclusión de que haríamos algunas antorchas. Nos abasteceríamos de comida y seguiríamos su rastro. Empacamos todo lo útil e hicimos antorchas cortando algunas ramas y envolviéndolas en tela. No teníamos petróleo ni combustible para hacer que las llamas duraran más, así que pensamos que solo necesitaríamos las antorchas para durarnos lo suficiente como para alejar a la bestia si nos encontramos cara a cara con ella. La idea de enojar a esa cosa me llenó de un miedo indescriptible, pero también de una satisfacción desafiante. De una forma u otra, todo esto terminaría pronto. Inspeccionamos el lugar donde Norton había sido raptado y rápidamente se hizo evidente que las huellas donde había sido arrastrado por el suelo estaban libres de hojas, o había una señal obvia de hojas aplastadas en algunos lugares. Si esperamos demasiado y caen más hojas, perderemos el rastro. Tenemos que irnos ahora, dijo Will mientras levantaba una hoja, inspeccionándola con curiosidad. El resto de nosotros estuvo de acuerdo y dejamos que Will tomara la delantera, ya que parecía tener el mejor ojo para saber a dónde ir cada vez que perdíamos el rastro. A solo unos pocos cientos de metros, vimos dos huellas fusionarse en una, y no tardamos mucho en darnos cuenta de que una era de Norton y la otra del cuerpo que la criatura arrastró la noche anterior. Nos lo hizo aún más fácil, ya que el camino se hizo mucho más claro. También fortaleció la teoría de Amber de que tenía una guarida, ya que la criatura parecía moverse siempre en el mismo camino. Caminamos unos 30 minutos antes de ver un trozo de tela azul en un tronco cercano. Se agachó rápidamente para inspeccionarlo. Creo que es de Norton, dijo. Llevaba pantalones azules. Esto no es bueno. ¿Por qué no?, preguntó Linda. Creo que hay sangre. Levantó la tela para que todos la vieran. Linda jadeó y Mitch inhaló entre dientes. No te preocupes, no parece que haya sido herido de gravedad, pero mejor nos apuramos, dijo Will. Continuamos durante una hora antes de encontrarnos con algo completamente inesperado fuera del camino. Una gran pieza de metal. Miramos más allá y vimos más pequeños pedazos esparcidos por todas partes. ¡Mira! Mitch señaló un pequeño claro y luego el resto de nosotros también lo vimos. Lo que quedaba de la cabina del piloto estaba tristemente situado en el claro, parcialmente boca abajo con la nariz. Podría haber algo que podríamos usar ahí. Nos acercamos a la cabina e inmediatamente vimos el cuerpo de uno de los pilotos. Estaba sentado en la silla frente al parabrisas roto, con la cabeza hacia atrás. Su abdomen estaba cubierto de rojo, pero no estábamos seguros de si el incidente o algo más le quitó la vida. Mitch vio un botiquín de primeros auxilios abierto y, aunque algunos de los contenidos se agotaron, lo consideramos seguro. Miré al suelo y vi un pequeño dispositivo que parecía un reproductor de MP3 al lado de una pistola de bengalas. Me arrodillé y extendí la mano cuando una mano helada me agarró la muñeca. Miré al piloto, que antes tenía los ojos cerrados y ahora me miraba con ojos muy abiertos.
Tienes que correr, habló con una voz temblorosa. Sal de aquí, antes de que regrese. Me alejé horrorizado, sacando al piloto de la silla junto conmigo. Tropezó como un muñeco de trapo y dejó de moverse por completo. ¡Oh, Dios mío! Linda apretó la boca con las manos. Mitch se acercó al piloto y comprobó su pulso. Perdió la vida. Tomé la pistola de bengalas y el dispositivo que estaban en el suelo. El arma tenía una ronda, así que la puse en mi bolsillo y presioné el botón de reproducción en el dispositivo. Una voz comenzó a hablar a través del dispositivo. Este es el Capitán Miles. Nuestro avión cayó hace menos de una hora. Mi copiloto y yo estamos milagrosamente vivos, pero no sabemos dónde están los pasajeros, ya que el avión se rompió en pedazos. Todavía no sabemos qué salió mal. Contactamos al control, pero no hubo respuesta. Nos quedaremos aquí y esperaremos el rescate. No nos queda mucha comida o agua, así que nos las arreglaremos con lo que tenemos. Hubo una pausa antes de que la voz comenzara a hablar de nuevo. Este es el Capitán Miles. Han pasado 10 horas desde el incidente. Vimos a alguien moviéndose en la distancia hace un tiempo, pero quienquiera que fuera, huyó. Si tenemos suerte, es uno de los lugareños y no estamos lejos de la civilización. Otra pausa, ¿y entonces? Este es el Capitán Miles. Ha pasado aproximadamente un día desde el incidente. Seguimos viendo a alguien en la distancia, siempre escondiéndose detrás de los árboles. Cada vez que gritamos por la persona y pedimos ayuda, huye. Mi copiloto dice que es un oso, ya que lo miró más de cerca. Por si acaso, mantenemos nuestra pistola de bengala cerca y seguiremos teniendo una fogata para evitar posibles depredadores. Hubo otra breve pausa y luego se escuchó el jadeo del capitán. Él dijo en pánico: ¡Rayos! Este es el Capitán Miles. Ese no era un oso. No pude verlo bien, pero cuando escuché a mi copiloto gritar, me di la vuelta y lo vi siendo arrastrado por esta cosa peluda. Traté de seguirlos, pero fue tan rápido y está oscuro que tuve que volver a la cabina. Me quedaré aquí hasta la mañana y luego me iré de aquí. Otra pausa, esta vez más larga. Pensé que la grabación había terminado, pero luego Miles continuó. Este es el Capitán Miles. Intenté huir, pero esto sigue jugando conmigo. Donde quiera que vaya, está ahí, solo mirando detrás de los árboles, fingiendo esconderse. Pero creo que quería que lo viera. Sabía lo que estaba haciendo, porque al mediodía había tomado tantos desvíos que estaba de vuelta en el avión y la criatura se había ido. Tendré que quedarme aquí y defenderme si ataca. Otra pausa antes de que se escuchara nuevamente el jadeo superficial de Miles. Él dijo: me atrapó, me hizo daño, pero logré herirlo antes de que pudiera acabar conmigo. Disparó 2 bengalas y logró tomar algunos de sus dedos con el primero. La segunda llamarada solo lo asustó. Parece tener miedo a las luces y al fuego antinaturales. Esta cosa es realmente inteligente. Explora durante el día y ataca durante la noche. Hubo un gruñido de la grabadora. Linda acunó sus brazos, mirando por encima del hombro, como si esperara que la criatura apareciera justo detrás de ella. El piloto continuó: está cerca ahora, mirándome. Puedo verlo más allá del fuego. No se acercará mientras el fuego continúe, pero estoy casi sin madera. Espero que pueda durar hasta mañana, pero si no es así, me queda una bengala más. Puede que no acabe con él, pero seguro que haré un intento antes de que me lleve. Si alguien encuentra esto, no espere el rescate. Acabe con la criatura.
No intentes huir, porque siempre te seguirá. Conoce este bosque mejor que cualquier cosa que viva en él. En cuanto a mí, no voy a sobrevivir a mis heridas de ninguna manera. Capitán Miles, fuera. La grabación se detuvo. Escuchamos en silencio y horror. ¡Dios!, dijo Mitch con voz temblorosa. Bueno, eso lo hace. Tenemos que acabar con él. ¿Escuchaste lo que dijo el piloto?, espectó Mitch. Le disparó una bengala y todavía está vivo. Sí, pero no podemos irnos hasta que acabemos con él. ¿No lo entiendes? Nunca nos dejará salir vivos del bosque. Entonces, o somos nosotros o nosotros. No voy a pelear con esa cosa de frente. Todo lo que tenemos es un hacha y no hay manera. ¡Espera! Will levantó la mano e interrumpió a Mitch. ¿Dónde está Amber? Miramos alrededor y le dimos a Linda, que estaba parada detrás, una mirada acusatoria. Ella estaba aquí hace un momento, dijo ella. Amber, ¿dónde estás? Will gritó, y luego todos lo vimos e hizo que nuestros corazones se hundieran en el suelo. Sangre. Un rastro de rojo recorrió el claro y entró en la línea de árboles. ¡Oh Dios! ¡Tenemos que ir a buscarla!, dijo Linda. Mitch tomó el mando y comenzó a seguir el rastro, llamando a Amber por el camino. Era evidente que perdió mucha sangre y, en el mejor de los casos, resultó gravemente herida. El rastro de rojo comenzó a diluirse muy pronto, pero como se fusionó con las huellas que seguimos antes de eso, no fue muy difícil mantenerse en el camino correcto. ¿Cómo rayos pudiste dejar que esto sucediera, Linda?, gritó Mitch con frustración. ¿Por qué me culpas de esto? Linda se defendió. Estuviste más cerca de ella, Mitch refutó. Mitch, retrocede, no fue su culpa, dije. Continuamos caminando en silencio. Chicos, esperen, gritó Will desde la parte de atrás, apenas capaz de seguir el ritmo de Mitch, que prácticamente estaba trotando ahora. ¡Vamos! ¡Tenemos que darnos prisa!, Mitch gritó antes de detenerse en seco, haciéndome tropezar con él. ¿Qué rayos?, Mitch, grité, y luego me di cuenta por qué se detuvo. Frente a nosotros había un acantilado y tallado en él había un estrecho pasaje hacia una cueva. El pasaje en sí estaba oscurecido por las ramas, por lo que se podía pasar por alto fácilmente, incluso caminando al lado. Las huellas de líquido rojo entraron y desaparecieron en la oscuridad de la cueva. Esta debe ser la guarida, Mitch murmuró y se volvió hacia el resto de nosotros. ¿Están listos? Nadie respondió. Mitch sacó su encendedor y encendió su propia antorcha, y luego la nuestra, y luego entró sin dudarlo un momento. Recuerdo haberlo visto, y su llama consumida por la oscuridad, y admirarlo, preguntándome si era valiente o simplemente tonto. El resto de nosotros lo seguimos, y lo que esperaba sería una pequeña cueva. Resultó ser una combinación compleja de túnel tras túnel. Los pasajes eran apenas lo suficientemente anchos como para que uno de nosotros los atravesara, así que fuimos en fila. Mitch al frente, luego Will, luego yo y luego Linda. ¡Oh, Dios! Mitch se detuvo de nuevo y miró un lugar en particular en el suelo. ¿Qué es?, pregunté. Simplemente siguió caminando y dijo: ¡Vamos! ¡Vámonos! Cuando pasé junto a lo que estaba mirando en el suelo, mi antorcha se iluminó lo suficiente como para darme cuenta de que estaba mirando una mano humana. Un grito femenino y espeluznante
vino de repente de la cueva, en un lugar en la distancia. ¡Amber! Mitch gritó de nuevo y comenzó a correr. Lo seguí a él y a Will muy de cerca, agarrando la antorcha en una mano y la pistola de bengalas en la otra. Los gritos continuaron como si alguien fuera comido vivo, pero era imposible saber de qué dirección venían. Mitch y Will doblaron la esquina y sus llamas desaparecieron de la vista, así que me apresuré detrás de ellos, gritándoles que bajaran la velocidad. El suelo era irregular y resbaladizo y apenas podía ver frente a mí. Otro grito hizo eco. Me di la vuelta y me di cuenta de que Linda se había ido. «Linda, ¿estás ahí?», pregunté, pero no recibí respuesta. Hubo un gruñido bajo, proveniente de la oscuridad frente a mí, reverberando en las paredes a mi alrededor. Comencé a correr en dirección a Mitch y Will, olvidándome por completo de la pistola de bengalas en mi estado de pánico. No podía ver dónde estaban las llamas de la antorcha de mis compañeros, y cuando llegué a un cruce en los pasillos, entré en pánico aún más. Con el grito inhumano siguiéndome de cerca, corrí hacia la izquierda, ahora corriendo a toda velocidad, inestablemente. Seguí perdiendo el equilibrio debido al terreno irregular, pero seguí corriendo por mi vida, sin importarme a dónde iba. Solo quería estar lo más lejos posible de esa criatura. Y luego sentí que el suelo desaparecía debajo de mis pies y tropecé hacia adelante, cayendo en algún lugar y golpeándome la cabeza. Todo se oscureció después de eso. Desperté con una cabeza palpitante. Estaba completamente oscuro frente a mí y cuando me movía por el suelo con las manos, sentía que las piedras y las rocas se movían y se deslizaban. Ya no tenía mi antorcha, sin embargo, la pistola de bengalas todavía estaba en mi bolsillo. Los gritos que me seguían anteriormente se habían ido ahora, dejándome solo con el sonido de mi propio jadeo pesado. No me atrevía a llamar a mis compañeros sobrevivientes por miedo a atraer algo mucho peor. Todavía tenía mi mochila puesta, así que metí la mano en ella y toqué hasta que encontré el encendedor. Me estabilicé sobre los guijarros que se deslizaban por debajo de mí y lo encendí una vez. Inmediatamente, la llama cobró vida. Jadeé asustado ante la vista que tenía ante mí. No eran guijarros, sino huesos humanos. Cientos. No, miles de ellos en una gran pila, cubiertos de sangre seca y suciedad. Grité y caí hacia atrás. La luz de mi encendedor desapareció instantáneamente. Me eché hacia atrás hasta que mi espalda tocó la pared, hiperventilando. Volví a encender el encendedor tan pronto como estuve más tranquilo y observé lo que me rodeaba. Había huesos por todas partes y no veía salida, pero tenía que haber una. Me levanté y caminé inestablemente a través de la tumba gigante, balanceándome sobre ambas piernas y una mano, mientras sostenía el encendedor con la otra. La cueva parecía seguir adelante, así que seguí el único pasaje que me quedaba, esperando que no terminara en un callejón sin salida. Había una grieta en la pared de adelante, lo suficientemente grande para que yo la atravesara, y escuché el sonido del agua en algún lugar en la distancia. Con la esperanza reavivada, seguí el sonido, maldiciéndome por permitirme entrar en esta situación. Me preguntaba dónde estaba Linda, Will y Mitch, pero estaba demasiado preocupado por la claustrofobia y el miedo de ser comido vivo como para preocuparme demasiado por ellos. Y entonces me sentí como si estuviera en un charco de agua.
Iluminé el suelo y me di cuenta de que estaba de pie en un arroyo, lo que me llevó a una pequeña área que contrastaba con la oscuridad del campo a mi alrededor. Me apresuré, salpicando y respirando tan fuerte que mi voz resonó por toda la cueva, pero luego recordé que probablemente debería estar más callado. El sonido del agua se hacía cada vez más fuerte, y cuando finalmente llegué a la parte semi-iluminada de la cueva, me encontraba en una zona más abierta, con una grieta en el techo que dejaba entrar un tenue rayo de luz de la luna. Agradecí a Dios por sacarme de los estrechos túneles, pero mi alivio fue efímero cuando escuché un crujido desde mi izquierda. Giré lentamente la cabeza hacia la fuente del sonido y vi movimiento en la distancia. Mientras mis ojos se adaptaban, vi una gran figura negra encorvada, mirando hacia otro lado. Mi corazón empezó a latir porque me di cuenta de que no había manera de que este tipo de forma pudiera ser la de un humano. Estaba comiendo algo y temía pensar cuál era su comida. Inmediatamente apagué el encendedor y mientras estaba ahí parado, congelado en su lugar, miré a mi alrededor y me di cuenta de que la única salida era en dirección a la criatura. Al principio, pensé que de ninguna manera intentaría pasarlo, pero luego recordé que la única otra manera era volver a la guarida llena de huesos. Reuní mi valor, puse la pistola de bengalas en mi mano y lentamente empecé a acercarme a la abertura donde estaba la criatura. Con cada crujido que hacía, mi corazón saltaba un poquito. A medida que me acercaba, la criatura se veía mucho más claramente. Aunque estaba encorvada y en cuclillas, seguía siendo bastante grande, casi tan alta como yo. Tenía pelo sarnoso por todo el cuerpo, cuya forma era algo humanoide. Otro crujido fuerte, seguido de un sonido de masticación. La criatura arrojó un hueso de lado de una manera desconcertada, que cayó con un fuerte ruido y empezó a masticar otra cosa. Estaba a solo unos metros de él ahora y lentamente di pasos de lado, sin atreverme a mirar hacia el otro lado. Y entonces vi qué, o mejor dicho, a quién estaba comiendo. Los ojos de Linda me miraron con la mirada perdida, mientras la criatura roía lo que quedaba de su pierna. Me agarré la boca con las manos para no gritar y seguí esquivando. De repente, la criatura dejó de masticar y levantó la cabeza, olfateando el aire. Dejé de moverme y contuve la respiración, mi corazón a punto de salir de mi pecho. La criatura continuó olfateando más vigorosamente, ahora girando su cabeza a diestra y siniestra. Apenas podía distinguir una nariz que se asemejaba a un hocico, cubierta con la misma piel que el rostro de su cuerpo. La criatura se quedó inmóvil durante un largo momento, escuchando. Le apunté con la pistola de bengalas con las manos temblorosas, listo para accionarla. La criatura miró hacia abajo y continuó comiendo. La bajé y continué alejándome. Pude ponerme a una distancia segura para acelerar un poco y suspiré aliviado cuando doblé la esquina. Me apoyé en mis rodillas y estabilicé mi respiración, con el corazón todavía latiendo en mi pecho. Y entonces sentí que algo me agarraba del hombro y casi salto de mi piel. Era Mitch. Se estaba poniendo el dedo en la boca para decirme que me callara. Me incliné y susurré: ¿A dónde huyeron? ¿Dónde está Will? Lo perdí. Mitch dijo: Nos atacaron justo después de encontrar a Amber y... ¿La encontraste? Mitch me hizo callar y dijo: ¡Baja la voz! Sí, la encontramos. Lo que quedaba de ella. Le faltaba el pie y el brazo hasta la cuenca del hombro. La pobre chica nos rogaba que acabáramos con ella. ¿Acabaste con ella?, le pregunté. Tuve que hacerlo. No podía moverse. Tenía mucho dolor y no había forma de que sobreviviera.
Will y yo acordamos hacerlo. Escucha, ahora mismo tenemos que encontrar a Will y Norton si aún están vivos. Yo sugerí. De ninguna manera, tenemos que salir de aquí. Mitch dijo. Esa cosa es invencible. Will se las arregló para ahuyentarlo con la antorcha, pero es demasiado rápido y siempre vuelve. No los voy a dejar atrás, dije. Mitch me miró fijamente durante un rato antes de decir: Bien, vamos a buscarlos. ¿Dónde está la pistola de bengalas que recogiste? Aquí mismo. Levanté la mano. Mantente cerca. Pasamos la cueva y por suerte, Mitch tenía su linterna, así que era mucho más conveniente que ir con un encendedor. La cueva era prácticamente un laberinto y después de lo que nos parecieron horas, acordamos que encontrar una salida debería ser nuestra prioridad. Estábamos a punto de perder la esperanza cuando escuchamos algo que sonaba como pasos en la distancia. Además, sonaba como botas o zapatos, lo que reavivó nuestra esperanza de que pudiera ser Will. Miré a la vuelta de la esquina y vi a una persona parada en medio de la cueva, apuntando con su linterna. Volteó, sus ojos muy abiertos por el miedo, hasta que nos reconoció y el alivio le bañó la cara. Sonrió y salimos a su encuentro. Gracias a Dios que estás vivo. Will dijo: He estado intentando... La sentencia de Will fue cortada cuando una figura negra pasó corriendo frente a nuestras narices y se llevó a Will con ella. Will gritó mientras la criatura sostenía su cuello con sus dientes y lo sacudía rabiosamente a diestra y siniestra. Mitch corrió hacia la criatura y golpeó con fuerza su hacha, clavándola en la espalda de la criatura. La criatura soltó el cuello de Will, que ahora estaba en un ángulo poco natural, y gritaba de dolor. Toda la cueva resonó y me empezaron a doler los oídos. Antes de que Mitch pudiera sacar el hacha, la criatura se giró, agarrándose por la espalda, incapaz de alcanzar el hacha. Luego, dirigió su atención a Mitch y, con un movimiento más rápido que el parpadeo de un ojo, deslizó sus garras por el aire. Ni siquiera me di cuenta de lo que pasó, hasta que vi a Mitch sangrando por su garganta y agarrándose su cuello. La criatura volvió a gritar, mostrando una fila de afilados dientes. Abordó a Mitch y hundió sus dientes en su cuello, mordiendo un pedazo de él y algunos de sus dedos en el proceso. Todo esto sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar, además de que todo el asunto me puso en trance. Y entonces la criatura me miró con ojos brillantes, gruñendo. Líquido rojo goteando de su barbilla. Apunté con la pistola de bengalas a la criatura y disparé. Toda la zona se iluminó inmediatamente con un color rojo brillante y la criatura gritó aún más fuerte, agarrándose su ojo, que ahora había perdido su brillo, moviendo sus brazos con furia. Miré los cuerpos de mis compañeros de viaje. Ambos habían perdido la vida. Me di la vuelta y salí corriendo de ahí. Los gritos de esa criatura siguiéndome todo el camino a través de la cueva. Corrí durante lo que me parecieron horas, cansado, pero sin parar. La idea de perder la vida como el resto de ellos me llenó de un miedo inexplicable. Después de un rato, finalmente vi que la luz de la luna se asomaba por una grieta en la distancia y me apresuré a llegar a ella. Sentí una brisa fría mientras me acercaba y me abría paso, respirando aire fresco y escuchando los sonidos relajantes de la vida en el bosque que me rodeaba. El grito de la criatura resonó una vez más desde el interior de la cueva.
esta vez sonando como un grito de pura ira. Y aunque estaba lejos, sabía que podía cambiar en cualquier momento. Tropecé por el bosque, siempre mirando por encima de mi hombro y esperando ver a la criatura detrás de mí o apareciendo repentinamente delante de mí. Pronto llegó la luz del día y caí al suelo, exhausto, hambriento y sediento. La adrenalina disminuyó y empecé a sentirme culpable y avergonzado por permitir que los otros pasajeros perdieran la vida así. Me derrumbé, me balanceaba de un lado a otro y dejaba que mi culpa me comiera así por un rato. Y entonces oí algo a lo lejos. Voces. No sabía lo que decían, pero cuando levanté la vista, vi a un grupo de personas caminando por ahí. Les llamé y se me acercaron inmediatamente, dándose cuenta de que estaba en apuros. Traté de explicarles que hay un depredador peligroso cerca, pero no parecían entender lo que estaba diciendo. Me hablaron, pero no entendí su idioma. Me imaginé que eran locales y volví a llorar de alegría cuando me di cuenta de que estaba a salvo. Y así es como me trajeron de vuelta a la civilización. Les dije a los servicios de rescate que volver al lugar del incidente era peligroso, pero me ignoraron. Desestimaron mis historias como una exageración debido al trauma y continuaron su búsqueda. Ni siquiera 2 días después, el caso se cerró y se declaró que no había sobrevivientes. El cuerpo de Norton nunca fue encontrado, pero tampoco encontraron la cueva que mencioné. Desde entonces, he estado plagado de la culpa de los sobrevivientes, pesadillas y estrés. Me despertaba pensando que sentía una presencia en mi habitación, observándome en silencio y esperando el momento en que bajara la guardia. Nunca voy a acampar y tampoco he vuelto a usar aviones, excepto una vez, hace 2 días. Estoy en un pueblo pequeño ahora mismo, cerca del lugar del incidente. Los lugareños aquí son amigables, pero cuando les pregunto sobre la criatura, de repente se quedan en silencio o encuentran una excusa para irse. Otros juran que la criatura que estoy describiendo es pacífica y que toparse con ella no representa ninguna amenaza. La tercera parte niega totalmente la existencia de la criatura, llamándome loco. Sin embargo, todos los lugareños comparten una opinión. Nadie debe ir a la zona de los avistamientos. No sé qué es esa cosa y no me importa. Tengo un arma aquí y mañana vuelvo al lugar del incidente. De una forma u otra, voy a destruir a esa criatura.